Buenos días, profesor y compañeros. Soy el alumno Breiner Mauricio Aldana Romero del grado 901A. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre Colombia después del Frente Nacional. Después del Frente Nacional han ocurrido muchos sucesos negativos y positivos. Dentro de los hechos negativos encontramos la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre del año 1985 y el atentado a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander el 17 de enero del 2019. Y en los hechos positivos encontramos la Constitución de 1991 y el proceso de paz realizado por el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El resultado fue la desmovilización de dicho grupo armado. Se sentaron a negociar en La Habana, Cuba. Ellos, los exintegrantes de dicho grupo, hicieron labores para reintegrarse a la sociedad y de acuerdo a esto ellos obtuvieron curules en el Congreso de la República y la creación del partido FARC. De acuerdo a esto, el expresidente Juan Manuel Santos se ganó el Premio Nobel de Paz. Observando los diferentes hechos, podemos ver que el sistema político colombiano inicialmente era bipartidista, posterior a la Constitución del 91. Se crearon varios partidos y movimientos políticos, los cuales solo han dejado polarización en el país y un innumerable hecho negativo de corrupción que han devastado y empobrecido a los colombianos. El primer presidente después del Frente Nacional fue Alfonso López Michelsen, que fue desde 1974 a 1978. Prometió un gobierno de buena economía y equidad. Sus resultados fueron el ingreso de mujeres a la carrera militar y estableció los 18 años como la mayoría de edad. Y el resultado adverso de esto fue un mandato caro e inflación elevada. El segundo presidente después del Frente Nacional fue el doctor Julio César Turbay Ayala, que fue de 1978 a 1982. Incentivó la economía, paz y seguridad. Colombia dependía económicamente del café. Sus resultados adversos fue que los precios del café decayeron y la economía bajó. Inflación y deuda externa creció, el trabajo informal se disparó, el autoritarismo de las Fuerzas Armadas, nació el grupo guerrillero M-19, hubo un auge del narcotráfico y el presidente sacó el Estatuto de Seguridad que terminó en tortura, desapariciones y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares. El siguiente periodo fue del doctor Belisario Antonio Betancourt desde 1982 hasta 1986. La paloma blanca y el eslogan "Sí se puede" hacía presagiar un buen gobierno. Impulsó el proceso de paz con la guerrilla en la Uribe, quienes fijaron el cese al fuego pero sin entrega de armas. Los resultados adversos fue que la economía se vio afectada con la crisis de los años 80, con los desastres naturales como el terremoto en Popayán en 1983 y la avalancha de Armero en 1985. La arremetida del narcotráfico y la toma del Palacio de Justicia en 1985. El siguiente presidente es Virgilio Barco Vargas, que va desde el periodo de 1986 a 1990. Excluyó a los conservadores del gabinete del gobierno, buscó la paz y la lucha contra el narcotráfico. Se desmoviliza la guerrilla del M-19 y da estatus político a este grupo armado. Se da inicio a la apertura económica. Desde 1990 a 1994, nuestro país fue gobernado por el doctor César Gaviria Trujillo, con su lema "Con Gaviria habrá futuro". Se realiza la constituyente con 3 presidentes y salió como resultado la Constitución Política de 1991. Impulsó los diálogos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México, los cuales fracasaron. Se da vía libre a la apertura económica. El siguiente periodo fue gobernado por el doctor Ernesto Samper Pizano, que atacó la pobreza, la cual creció durante su mandato. Debió afrontar el proceso 8000 por declaraciones que dio el doctor Fernando Botero. Nuestro siguiente presidente fue el doctor Andrés Pastrana Arango,
que fue un crítico a su antecesor y en cual su campaña se promovió con el eslogan "El cambio es ahora", en el cual fortaleció las fuerzas militares, promovió los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en el Caguán, las cuales fracasaron por falta de voluntad política y arrogancia de la misma guerrilla. El siguiente presidente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez, que en su primer mandato desmovilizó a los grupos paramilitares y dio contundentes golpes a la guerrilla de las FARC. Él hizo una polémica reforma constitucional para poder ser reelegido. Durante su mandato se vio envuelto en los falsos positivos, en hechos de corrupción como agroingresos seguros y personas de su bancada vinculadas con el paramilitarismo. Encontramos al doctor Juan Manuel Santos Calderón, que fue el segundo presidente en ser reelegido consecutivamente. Inició los diálogos de paz, el cual terminó con la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Le dio estatus político, hecho con el cual lo reconocieron como Premio Nobel de Paz. Por último encontramos a nuestro actual presidente Iván Duque Márquez, que después de 11 años de construcción inaugura el túnel de la línea, en el cual días después fue cerrado causando polémica. Ha sido criticado con la moción de censura de sus ministros y el deterioro del proceso de paz con la guerrilla. Acabó con el proceso de paz con el ELN por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Ha afrontado numerosas marchas estudiantiles y la pandemia por el COVID-19. Gracias por su atención.